que me propusieron, que es las tormentas. Como uno de los temas, digamos, relacionados a las tormentas, relacionadas más al, digamos, a los fenómenos meteorológicos extremos. Entonces, en el marco del ciclo de conferencias que ya mencionó María Fernanda, tenemos pues esta conferencia. El tema encargado es pues, las tormentas, pero cuando hablamos de tormentas tenemos que mirar a qué tormenta nos referimos. Hay diferentes tipos de tormenta. Pues vamos a desarrollar un temario rápido que no demoraremos sino por ahí unos 40 minutos aproximadamente, relacionado con la definición de tormenta y cuáles son las tormentas que vamos a trabajar, porque hay diversas tormentas en diversas escalas. Vamos a hablar de lo que es un proceso convectivo, digamos, la inestabilidad atmosférica y todo ello que conlleva el desarrollo de las tormentas. Bueno, los diferentes fenómenos que están asociados a las tormentas, tanto fenómenos en continente como fenómenos sobre las áreas marítimas colombianas, también. Tendríamos, bueno, hablaremos de los sistemas complejos y los sistemas únicos o sistemas aislados que simplemente son convección muy local que desarrolla nubes de tormenta. Miraremos algunos ejemplos de los fenómenos extremos en el Caribe colombiano y miraremos algunas representaciones artísticas. Entonces, para tomarla, hay diferentes definiciones de lo que es tormenta. Le preguntan a diferentes personas, inclusive a diferentes meteorólogos, van a encontrar que la tormenta es diferente. Pues, pero digamos, tal vez todos coincidiremos en que la tormenta es una perturbación de la atmósfera, ¿cierto? Ahora, claro, como nosotros percibimos que hay una tormenta en la medida como unos vientos fuertes que sobrepasan un umbral determinado y causan determinadas afectaciones en los elementos que están expuestos en donde está esa tormenta, pero también puede ir asociada a precipitaciones intensas como lluvia, nieve o granizo, descargas eléctricas y bueno, otras cosas. Cuando hablamos de vientos fuertes, pues ahí vienen, digamos, varias denominaciones de viento. Digamos, vientos fuertes están asociados en las tormentas, a los tornados, pero también hay una forma de viento fuerte que los llaman el downburst, o sea, los reventones, según las traducciones que hemos podido lograr. Las perturbaciones se desarrollan por convección digamos, en una atmósfera inestable. Ya vamos a ver qué es una atmósfera inestable. Me voy a detener un ratito en eso para explicar, digamos, voy a hacerlo de la manera más, digamos, exponiendo el modelo más sencillo posible de lo que es la inestabilidad atmosférica y el proceso de la convección. Digamos, ahora, esa convección se da en procesos de diversas capas. Entonces tendríamos, bueno, entonces vamos a tener diferentes tipos, digamos, sistemas convectivos. Nosotros nos vamos a detener, ya miraremos más adelante en cuáles nos detenemos. ¿Por qué hago la aclaración? Bueno, en la primera se vio el fenómeno, fue tsunami, fenómeno extremo. En la segunda se vieron los huracanes, pero como las tormentas tropicales son es una fase de desarrollo de los ciclones tropicales, digamos, eso ya está considerado y pues yo no lo tocaría acá. Vamos a tocar, es más, los sistemas que están en la mesoscala y la microescala, pero en la mesoscala beta, en la mesoscala gamma y la microescala, bueno, que también hay alfa, beta y gamma. Pero entonces nosotros tendríamos, me voy a referir a los procesos convectivos que conllevan a
al desarrollo de las nubes de cumulonimbus, o sea, esos sistemas de mesoscala gamma. De pronto nos referiremos también a los procesos que conllevan convectivos que van, que estos cumulonimbus se desarrollen en complejos convectivos de mesoscala cuando no es una solo cumulonimbus, sino un sistema conocidos como los clusters, las acumulaciones de nubes de cúmulos. Pero entonces, independientemente de eso, hay tormentas que nosotros las podemos clasificar como las tenemos dependiendo de lo que se vea, lo que más sea visible. Generalmente les dicen tormenta de lluvia o tormenta de nieve, tormenta eléctrica si está acompañada de descargas eléctricas, granizada si está acompañada de granizo. Hay tormentas de arena y tormenta seca. Entonces, eso dependiendo de lo que se vea o con qué esté acompañado. Generalmente las tormentas muy fuertes están acompañadas de todo, digamos, de lluvias intensas, de granizada, de vientos fuertes y de reventones también están. Entonces, generalmente son una mezcla de fenómenos extremos que están allí asociados a ese proceso, a lo que llamamos tormenta. Ahora, dependiendo de dónde se generan, son las tormentas frontales, desde los frentes atmosféricos, en los ciclones estratopicales. En nuestro medio, las líneas de turbonada, que son una especie de una organización lineal de unos sistemas de cumulonimbus que se desplazan, bueno, por lo menos se tienen identificado en la parte oriental, en la Amazonía, viajan sobre Brasil y alcanzan a llegar a los Andes, inclusive a los Andes colombianos. Y ya las tormentas locales, que son en sistemas muy pequeños, o de uno o unos pocos cumulonimbus, que eso se desarrollan también en nuestro medio. Entonces, al explicar la convección, lo que busco es más explicar los sistemas de tormenta asociados a un cumulonimbus o a alguno de estos cumulonimbus que forman los sistemas, los clusters, los sistemas de cumulonimbus, ¿no?, que están allí. Entonces, allí, no sé si están mirando el cursor, pero voy a poner el puntero. Entonces, allí tendríamos, digamos, el desarrollo, cuando estas nubes de tormenta, estas nubes cumulonimbus están ya desarrolladas. Las nubes cumulonimbus, pues tal vez la mayoría de quienes están allí, que son de meteorología, pues conocen, pero tal vez algunos no, porque no son de meteorología. Entonces se desarrollan, los cumulonimbus son nubes de desarrollo vertical, se desarrollan en la medida como se llevan las masas de aire húmedo, que por alguna razón tienen empuje hacia arriba. El aire húmedo llega a determinado nivel, se condensa y se forma, digamos, la nube de desarrollo vertical, y esta se puede organizar como una, o se puede organizar como un sistema de múltiples células. Llamemos a esto una célula, y aquí sería un sistema de múltiples células, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos, en esto sería la mesoscala beta, puede alcanzar 10 kilómetros, todo el sistema de la nube. Esto alcanza un poco más de los 10 kilómetros, pueden alcanzar los 50 kilómetros en el campo de esto, no más, hasta 100 kilómetros. Y tendríamos los sistemas de mesoscala, que ya una nube aislada, donde tendría entre 1 y 10 kilómetros. Y ya estos sistemas de una nube, donde ya el fenómeno asociado a esa nube de tormenta es menor de 1 kilómetro. Prácticamente, pues esto no es mayor de 100, 150 metros del diámetro de un tornado. En promedio, hay super tornados que son en un mayor diámetro. Entonces vamos a hablar de, digamos, la convección y cómo se forma un cumulonimbus como este que tenemos acá, ¿cierto? Y para ello tenemos que hablar de los procesos convectivos, y tenemos que empezar por una cuestión básica. La mayor parte de ustedes han entendido y de pronto, pues, no sobra, lo repasen. Entonces, en el método de la parcela, se considera una burbuja de aire, ¿cierto?,
que la desplazamos por la vertical, ¿cierto? Pero esa burbuja de aire no intercambia ni calor ni humedad con el medio, intercambia calor ni humedad. Entonces, si la llevamos hacia arriba, ¿qué es lo que ocurre? Que esa burbuja de aire se expande. Y al expandirse, pues la temperatura dentro de esa burbuja de aire va disminuyendo. Si yo torno, digamos, de regreso, esa burbuja de aire lo que hace es comprimirse. ¿Sí? Y entonces, si nosotros medimos la temperatura adentro, entonces la temperatura aquí va a tener que un enfriamiento. Si estamos dentro de la burbuja, la temperatura va a disminuir. Porque no intercambia, no porque se enfríe con el aire que está alrededor, no, sino porque por expansión se enfría. Y aquí si la llevamos hacia abajo, se calienta. Entonces, tenemos un enfriamiento por expansión. Si nosotros llevamos esa burbuja, teóricamente una burbuja, la aislamos y la llevamos. Ese es un proceso que pues, se denomina el proceso adiabático, no intercambio de calor con el medio. Entonces se desplaza y no intercambia calor. Entonces hay un enfriamiento por expansión o un calentamiento por compresión. Entonces, el método de la partícula consiste en cómo se desplaza una burbuja de aire en medio de la atmósfera, digamos, la atmósfera real, una burbuja de aire teórico, digamos, esta parcela de aire. Le digo burbuja pues, para como ser más ilustrativo o gráfico, pero es el método de la parcela. Entonces la desplazamos en el medio, en la atmósfera, y dependiendo de si está más cálida que la atmósfera alrededor, pues se irá, porque es más liviana, se irá hacia arriba. Si de pronto esa burbuja en medio del aire es más pesada o más fría, será más pesada y se irá hacia abajo, ¿cierto? Entonces ahí es donde tenemos, si nosotros llevamos hacia arriba la burbuja con aire seco, entonces esa burbuja, esa parcela, disminuirá su temperatura a razón de 1 grado cada 100 metros, 1 grado Celsius cada 100 metros. Si ya esta burbuja tiene aire húmedo, tiene vapor de agua, entonces ya el ritmo de disminución en la medida como vamos hacia arriba es menor, es 0,65 cada 100 metros. Eso es como lo teórico, ¿cierto? Ahora, imaginémonos teóricamente que una burbuja tiene 20 grados acá y la llevamos hacia arriba y de pronto miremos cuánto tiene el aire real, digamos, alrededor de esa burbuja. Si el aire alrededor es más cálido, por ejemplo acá, el aire alrededor es más cálido, supongamos acá es a este mismo nivel, supongamos que tiene 18 grados, entonces esa burbuja teórica, esa parcela teórica, va a disminuir, va a estar más fría, ¿cierto? Y entonces si está más fría, no seguirá hacia arriba, sino que al contrario, se irá hacia abajo. Si de pronto aquí tenemos una temperatura de 12 grados, entonces esta parcela ya es más cálida que el aire que está, y entonces como es más cálida, es más liviana y entonces seguirá flotando. Entonces, de esa manera, de la comparación de cómo se comporta esta parcela teórica, ya sea con aire seco, con aire húmedo, cómo se comporta en relación con el aire real, cómo es la temperatura del aire real con la altura. Entonces vamos a tener las condiciones que llamamos de estabilidad e inestabilidad. En el caso de que lo que estaba mencionando en el principio, si de pronto 15 grados acá o 15 grados acá resulta ser menor que 18 grados acá, entonces esa parcela no puede flotar porque no es liviana, es más pesada y se va hacia abajo. Entonces allí tendremos una condición de estabilidad. Si al contrario, esta parcela de 15 grados y aquí tendríamos la temperatura real del aire a esa misma altura, tuviese, por ejemplo, 12 grados, entonces
esta parcela o esta es más cálida, es más liviana y entonces puede continuar hacia arriba, puede seguir flotando, digamos, es la flotabilidad. Entonces, es lo que tendríamos. Entre más cálido esté esta parcela o esta en relación con el aire alrededor, pues podrá tener más, ser más liviana y podrá flotar. Estamos hablando de una fuerza de flotabilidad, la flotabilidad. Bueno, aquí es como se calcula. Llevemos en mente, este es el gradiente adiabático seco y el gradiente vertical adiabático húmedo y el adiabático seco, que ya les mencionaba cuánto es. Eso es lo que teóricamente se tiene. Pero nosotros supongamos que tenemos, llevamos una burbuja por el gradiente adiabático seco, que es el que está en amarillo, y lo llevamos, o la llevamos por el gradiente adiabático húmedo, que es el que está aquí en azul. Pero nosotros hicimos el radiosondeo y realmente por la vertical tenemos este comportamiento. Entonces, a esta altura resulta que digamos, la burbuja teórica está siendo más cálida. Acá esta es más cálida que el aire alrededor. Entonces la burbuja puede, o la parcela, ese volumen de aire que tomamos teórico allí, puede seguir avanzando hacia arriba porque es liviano, pues puede avanzar. Entonces, un tema es, ustedes saben cómo elevan los globos. Para elevar los globos toca, bueno, o se les pone el hidrógeno, o si no se les pone aire caliente. Y el aire cálido que está dentro del globo, pues hace que ese aire sea más liviano dentro del globo y el globo se va hacia arriba y tiene un empuje, tiene una flotabilidad. Entonces lo mismo sería esta parcela. Entonces, si tiene esta situación donde la temperatura de una parcela con aire seco o la temperatura de la parcela con aire húmedo va a ser mayor a determinada altura, ahí puede subir hacia arriba. Pero lo que se mira es qué tanto es la pendiente. Por ejemplo, esta es la pendiente que tenemos del real, ¿sí? La medición de la radiosonda. Pero el cambio con la altura, el que llamamos el gradiente, recuerdan, el gradiente es esto. Gradiente adiabático, vertical adiabático seco o vertical adiabático húmedo. Entonces, esa es la pendiente del adiabático seco o el adiabático húmedo. Entonces tenemos la temperatura a esta altura y mirando con un comportamiento, si es aire seco, con el comportamiento si es aire húmedo, pues establecemos cómo estaría a determinada altura ese volumen de aire en comparación con el aire que está alrededor del gas real. Si se da esta configuración, entonces tenemos una inestabilidad absoluta. Y en inestabilidad absoluta, ¿qué quiere decir? Que en este caso, las parcelas de aire que están cálidas acá pueden desplazarse, pues puede tener un empuje hacia arriba, pues hasta donde se mantenga esa condición de que su temperatura sea mayor que la de la atmósfera alrededor. En situaciones contrarias, cuando ya, digamos, partimos de acá por el adiabático seco o por el adiabático húmedo y las temperaturas en determinado nivel son menores que alrededor, pues las parcelas son más frías, son pesadas y no pueden seguir hacia arriba. Eso sería la estabilidad absoluta. Y entonces habrá alguna condición también en que están en el medio, ¿sí? Entonces es una inestabilidad condicional, aquí se quedó por debajo la letra, pero si yo llevo hacia arriba por el adiabático seco y por el adiabático húmedo, pero la medición con la radiosonda me da que la realidad estaba en el medio de las dos, entonces es estable en relación con el uno e inestable con el otro, entonces se llama inestabilidad condicional. Es en términos generales las condiciones en las que podrían darse la convección solamente es en inestabilidad absoluta o en inestabilidad condicional. Bueno, y la inestabilidad condicional apoyada con otros forzamientos que ya veremos cuáles son. Entonces, gracias a eso, digamos, si supongamos que esta es la parcela con aire húmedo,
Entonces va hacia arriba y va teniendo empuje. Entonces llega hasta determinado nivel, donde es el nivel de condensación, ese vapor de agua ya se convierte en gotas en estado líquido y empieza a formarse la nube de desarrollo vertical, que es la que, pues, dependiendo de todo un proceso, pues va a desarrollarse hasta lo que es cumulonimbus. Entonces es la inestabilidad condicional. Entonces estaba mencionando el proceso mediante el cual se lleva el vapor de agua hacia arriba, el proceso de la convección. Ese es el que tenemos acá. Pero digamos, se puede llevar vapor de agua hacia arriba también mediante otros procesos. ¿Sí? Si hay convergencia de masas de aire, pues hay ascenso, ¿cierto? Hay movimientos verticales ascendentes y también me puede llevar ese vapor de agua hasta el nivel de condensación y formar nubes de desarrollo vertical. Ahora, si hay de pronto forzamiento orográfico, entonces en la medida como el viento lleva humedad hacia la montaña, tiene que ascender. Entonces la humedad que lleva allí llega hasta el nivel de condensación, se forman las gotas y la nubosidad de desarrollo vertical. Entonces esas tres condiciones me pueden formar, digamos, cada una por aparte o en algunos casos se pueden combinar, pueden actuar conjuntamente y nos da las nubes de desarrollo vertical. Entonces las nubes de desarrollo vertical pueden ser, digamos, por ejemplo, la convergencia en las latitudes medias, digamos, en los ciclones, en los sistemas de baja presión extratropicales, es decir, en las latitudes medias. En los ciclones están los frentes atmosféricos y se desarrolla convergencia. Y con la convergencia se desarrollan los frentes, digamos, la nubosidad de los frentes, sobre todo en los frentes fríos que tenemos nubes de tormenta bastante fuertes. ¿Sí? Entonces pero allí se pueden desarrollar a lo largo de la vaguada, donde está la baja presión, donde está el frente, se forman diferentes sistemas. ¿Por qué? Porque hay diferentes sistemas de cumulonimbus, porque tenemos esta condición, se lleva la humedad hacia arriba. En nuestro medio, esto no, bueno, la convergencia puede funcionar, pero no porque tengamos frentes atmosféricos. Hay otras situaciones, pero más que todo en nuestro medio, en la zona tropical, y sobre todo en la parte ecuatorial o intertropical, lo que más tenemos en el territorio colombiano es por convección. Pero también nosotros tenemos el apoyo de la orografía para el desarrollo, digamos para el proceso convectivo, para impulsar la convección si es que se está dando y el desarrollo de nubosidad. Entonces, ¿por qué hago la aclaración? Digamos, me he detenido a hacer un esquema general de lo que es la convección, porque con la definición estábamos diciendo que las tormentas son, digamos, un estado perturbado de la atmósfera generado por la inestabilidad y la convección, ¿cierto? Por la convección en una atmósfera inestable, que es lo que escribimos en la definición anterior. Entonces, por eso hacemos esa la mención. Ahora, pues podamos tener, bueno, hay otras situaciones también de estabilidad, sino que, por ejemplo, si hay una inversión térmica, o sea que la temperatura ya no aumenta con la altura, eh, midiendo realmente lo que está ocurriendo en la atmósfera, pues ahí tenemos otra condición de una inversión térmica y hay condiciones de estabilidad absoluta prácticamente. Entonces, en el desarrollo de esos cumulonimbus, si nosotros miramos el proceso de la convección, miramos una nube aislada en nuestro medio, entonces comienzan por esas nubecillas que nosotros vemos en horas de la mañana, ¿cierto? Copitos de algodón que van creciendo hacia las 11, hacia el mediodía tenemos esto. Y ya entre 3 o 4 de la tarde más o menos, o después de las 3 de la tarde tenemos estos sistemas que nos oscurecen por lo menos nos limitan la nubosidad antes de que anochezca. Entonces son los sistemas ya de cumulonimbus, digamos, bien desarrollados, que son los que generan las tormentas. Pues estos ya son extremos. ¿Sí? Como aquí tenemos cumulonimbus en los cuales podemos encontrar las tormentas. Y allí, pues en esos sistemas, ¿qué fenómenos extremos podemos encontrar? Están
Bueno, la lluvia intensa, por un lado, y las granizadas, ¿cierto? En las latitudes medias y altas, pues las neviscas o ¿cómo se llaman? Los blizzard, que son las tormentas de nieve. En nuestro medio no hay sino las tormentas con lluvia o granizo, acompañadas de descargas eléctricas, de vientos muy fuertes que pueden ser tornados, que aparecen allí, y también se nos presentan aquellos que se llaman reventones. O sea, los reventones son un flujo de aire muy fuerte, como un chorro que va de la nube hacia la superficie. Entonces son vientos es un flujo con bastante, es como un chorro, como si usted pusiera una manguera hacia abajo con alta presión, pero es viento, ¿cierto? Esos son los reventones o downbursts, como les dicen, downbursts en inglés. Entonces esos son los fenómenos más asociados a estos sistemas de tormenta, a los cumulonimbus. Entonces la tormenta en sí es un sistema complejo que se desarrolla a partir de proceso convectivo y que nos trae, pues, que se manifiesta, se expresa o lo vemos, lo sentimos a través de los fenómenos externos que les mencioné allí. En la parte marina, que es el tema que pues hay otros fenómenos que pueden generar las tormentas que ya veremos. Pero el desarrollo, digamos, generalmente se está más simplificado el desarrollo convectivo, de estas nubes convectivas está más esquemáticamente, como simplificado en este esquema, un esquema que tomé de un manual, que es la fase de crecimiento, es la formación de estas nubes, donde hay movimientos verticales ascendentes. Aquí la fase de madurez en la que hay movimientos verticales ascendentes que están prácticamente en el centro de donde se está desarrollando digamos, la nube vertical, pero se están formando un flujo que va hacia abajo también. Y ya en la fase de disipación, digamos, ya tenemos movimientos verticales ascendentes, pero se están desarrollando movimientos descendentes. ¿Por qué se desarrollan los movimientos descendentes? Pues, por un lado, digamos, la compensación de que tiene que haber en algún momento, pues no va a seguir hacia arriba, en algún momento tendrá que retornar hacia la superficie. Pero también en el caso de la lluvia o caída de granizo, también forman un flujo descendente. En ese flujo descendente, pues ya empieza a desarrollarse como sería la subsidencia. Digamos, el flujo que va hacia abajo llamamos subsidencia. Y eso lo que hace es que ayuda a debilitar los procesos que se están dando en esa nube y se da el proceso de disipación, ¿no? ¿Cómo decirlo de otra manera? Disipación es como desaparición, terminación, en fin. Entonces, así es como se da el desarrollo de los sistemas de tormenta. Y en los sistemas de tormenta nosotros podemos ver, como mencionaba al comienzo, ya después de tormenta de lluvia, algunos lo llamarán tormentas de nieve o que en nuestro medio no hay, tormentas de granizo. Y hay hay unas tormentas que se llaman las tormentas secas. La tormenta seca no es cuando ocurren descargas eléctricas y no aparece, digamos, lluvia o la lluvia es demasiado poca, pues que aparenta no ser de un sistema de cumulonimbus. Algunos explican la aparición de esas tormentas secas, esas descargas eléctricas en tormentas secas, en la medida como si de pronto hay proceso convectivo, pero eso ocurre más que todo en climas secos, en zonas secas, en zonas con clima seco, y altas temperaturas en la superficie, donde no alcanza a llegar la lluvia hasta la superficie, que se llama virga, y entonces de todas maneras hay desarrollo de ese tipo de cosas. Y hay otras que son las tormentas de arena, que en nuestro medio o tormentas de polvo y arena, que en nuestro medio no son frecuentes. Y en algunos momentos han habido
una especie de vórtices con polvo que se desarrollan en diferentes partes del país, pero eso más que tormentas, eso se conocen como los diablillos, como se llaman los dust devil, como diablillos de polvo, que son un poco diferentes y se desarrollan no con cumulonimbus, sino se desarrollan más en tiempo seco, en momentos muy cálidos, que se generan, de pronto se genera una diferencia de presión local muy grande y se forma un vórtice que va levantando los objetos livianos que encuentran pues a su paso. Pero eso no se consideraría en tormenta, en la medida como no se desarrollan sobre, digamos, a partir de cumulonimbus. ¿Cómo vamos de tiempo? Todavía hay tiempo. Bueno, entonces para el seguimiento de las tormentas, por ejemplo, aquí lo que ustedes ven en rojo son realmente las nubes de tormenta, son los cumulonimbus que están allí. Si miran la hora, esto hace casi un año, el 9 de marzo de 2023. Digamos, es en horas de la mañana hacia horas de la tarde, ¿sí? Entonces ven que en horas de la tarde aparecen más esas nubes, sobre todo en esta parte, se ve que aparecen más puntos rojos, más zonas rojas. Entonces eso es debido a que durante el día, pues durante la mañana se calienta la superficie y permite que se desarrolle este proceso que tenemos acá. Entonces por la mañana se desarrollan, hacia el mediodía tenemos esto y por la tarde tendríamos las nubes más altas que son los cumulonimbus, que son las que se representan acá en color rojo. Esas son las tormentas. Ahora, en esas pues no las podemos ver, pero en esas se están desarrollando diferentes procesos como sería extremos, ¿no? Vientos fuertes, de pronto lluvias intensas seguramente, granizo o algo así, o descargas eléctricas. Para mirar de pronto en tiempo real cómo es el desarrollo de las tormentas eléctricas, podemos mirar en esta página que es. En Colombia hay un sistema que es de la empresa que era UNOS, que hace seguimiento a las tormentas, ¿no? Pero hay un sistema global que nosotros podríamos también captar si lo vemos acá. Déjenme ver. Alcanzan a ver allí un mapa de Colombia. Entonces, esto es para el seguimiento de tormentas. Parece que no hay ninguna. Descargas eléctricas. Si nosotros miramos, aquí está. Este es el de hoy, 8 de marzo, pero no está actualizado. Entonces, en este momento ya tenemos sistemas de tormenta para hacer el mediodía. Sistemas de cumulonimbus que seguramente van a tener tormentas en toda esta zona. Y en principio deberíamos tener eh, descargas eléctricas en diferentes partes, ¿no? Pero no las muestra, ¿no? Aquí muestra algo, pero no. Pues este es un sistema de seguimiento para las descargas eléctricas cada 10 minutos. Pero se me quedó como bloqueado porque no está mostrando. Generalmente muestra un más con algún color de esto, que quiere decir cuánto lleva y cada 10 minutos, cuántas descargas en 10 minutos. Pero entonces esa es como la situación que tenemos hasta el momento. Hoy entonces están desarrollando sus sistemas. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo estaríamos en el Caribe? ¿Cómo tenemos o cómo estamos en la zona o cómo estábamos en el pasado, en el año pasado? Aquí tendríamos sistemas de tormenta, tal vez que estaban quizá al frente de Ecuador, al sur del Pacífico colombiano, y aquí no teníamos sistemas de tormenta. Pero ¿por qué se va? Eh, bueno,
Ya expliqué por qué aparecen hacia horas de la tarde. ¿Cómo sabemos que es horas de la tarde? Estamos mirando la hora acá, ¿cierto? A esta hora le restamos 5 horas y no sabemos qué hora es la que tenemos allí. Entonces, en nuestro medio, en el territorio colombiano, o llamémoslo América tropical o América ecuatorial, pues son frecuentes esos sistemas de tormenta. Se desarrollan, tienen un ciclo diario y pues son más frecuentes en horas de la tarde, ya están maduras. Aunque no quiere decir que no tengamos tormentas por la mañana o no tengamos tormentas por la noche. En el caso del Pacífico colombiano, las tormentas acá son más frecuentes en horas de la primera parte de la noche. Eh, ya en el territorio colombiano prácticamente es desde 3 de la tarde en adelante hasta por ahí 7 de la noche podemos tener tormentas. Lo mismo en el Caribe. Ahora, ¿cuándo son más frecuentes? Dependiendo de cómo esta es una zona donde se facilita el desarrollo de la convección. ¿Y por qué se desarrolla allí la convección? En primer lugar, es una zona de baja presión, en la baja ecuatorial la que está allí. Estamos en una zona que en promedio la presión atmosférica es baja en comparación con lo que tenemos acá, la parte, lo que tenemos más al sur. Y allí se desarrolla lo que es la zona de confluencia intertropical y por eso se desarrollan diferentes sistemas. Entonces nosotros podemos ver que fácilmente están sistemas aislados, pequeños cumulonimbus que se desarrollan allí, pero se organizan en unos sistemas más, digamos, como más grandes. Aquí, por ejemplo, un cúmulo de eso, aquí tenemos otro cúmulo. Eso es porque dentro de la zona de confluencia intertropical tenemos ondulaciones. Y esas ondulaciones hacen que, pues, se facilite más el desarrollo de la convección local y se desarrollen ese tipo de sistemas allí. Ahora, digamos, los fenómenos meteoromarinos extremos asociados a las tormentas. Digamos, uno de los más importantes, no todos son importantes, uno de los más sonados o visibles son las trombas marinas. Pues allí está esquemáticamente cómo se desarrolla una tromba marina. Pues simplemente es la descripción del proceso de la convección que les acabo de decir. Digamos, los rayos solares calientan la superficie, hay aire cálido, si tenemos condiciones de inestabilidad en la atmósfera, pues se pueden desarrollar tipos de cumulonimbus. ¿Y qué ocurre dentro de los cumulonimbus? En la medida como los movimientos verticales son muy fuertes, entonces nos vamos a acercar. En la medida como los vientos verticales, la velocidad vertical es muy fuerte, la velocidad, el movimiento vertical es muy fuerte, entonces se puede formar inestabilidad por la vertical y se nos puede formar un vórtice que en la medida como avanza hacia la superficie, cuando toca la superficie lo llamamos tornado. Ese mismo proceso ocurre cuando se desarrollan las trombas marinas. Las trombas marinas simplemente son un cumulonimbus que está en la parte marina sobre el mar, pues, en el que se desarrolla un tornado que, pues, al tocar la superficie, lo que hace es que succiona agua desde esa. Digamos, los trombas marinas, pues, están en la superficie del mar, pero este fenómeno de las trombas también se pueden presentar en ríos o en lagos. Que en la medida como pueden pues, succionar, que la presión es muy baja dentro de eso y logra como si fuera, ¿cómo se llama? Un succionador, ¿no? Entonces, esos son los fenómenos que más impacto, digamos que visiblemente tienen como impacto porque pues, se ven bien, pero también tienen impacto en la navegación marítima, en las estructuras marítimas, en la infraestructura marítima y todo. Otro de los fenómenos que están relacionados con las tormentas, bueno, si nosotros, bueno, en este caso está representada una tormenta como fase de un ciclón tropical, pero también podríamos tener un sistema de cúmulos, un sistema convectivo de mesoscala. Entonces está en la medida como se observa allí,
lo que genera es olas que al llegar, digamos, al trasladarse a una zona remota de la costa, que está remota, pues lo que lleva es olas muy altas. ¿Cómo se desarrollan esas olas muy altas? Imagínense, pues aquí estaría digamos, el cumulonimbus, que allí no está dibujado como el cumulonimbus, y allí lo que genera es un oleaje muy fuerte que en la medida, dependiendo de la longitud que tenga ese oleaje que se genera, al llegar a la costa, pues la altura va a tener una altura determinada. Y es lo que nosotros podemos ver cuando son olas de 3 metros, en algunos casos hasta 5 metros, que es lo que llaman el mar de Leva, que ocurre en diferentes épocas del año. En el Caribe ocurre el mar de Leva también en enero más o menos, bueno, finales de enero y febrero, pero es por la acción de las vaguadas, o sea, las ondulaciones de baja presión que alcanzan a llegar al Caribe, entonces generan allí, pero digamos, esas son vaguadas, son sistemas de escala sinóptica, pero sobre esas vaguadas, sobre el eje de vaguadas, también se pueden formar sistemas de convectivos que también apoyan el desarrollo del mar de Leva. Otro de los fenómenos relacionados es la marea de tempestad. Y tratemos de diferenciar dos cosas. Hay un tema que es la marea de tempestad, es la medida como un sistema de baja presión. En este caso tenemos el ejemplo es un huracán. Entonces, donde está la zona de más baja presión, pues la baja presión hace que el peso de la atmósfera sobre el mar no sea tan fuerte, entonces se me aparece un domo. Aquí está exagerado, ¿no? Pero sí aparece un domo que en algunos casos pueden alcanzar metros. Ahora, en la medida como el viento sopla hacia la costa, por ejemplo, te va a generar también una acumulación de ese nivel. Eso es lo que se llama, esa es la marejada, que en el inglés le dicen surge, ¿cierto? Surge. Esa es la marejada. La medida como se suman, de pronto si pasa una tormenta, en este caso sería un huracán, si ya tiene, ojo. Pero una tormenta tropical, ya saliéndome del tema, no sé, podría generar este tipo de cambios en el nivel, porque además de la marea de tormenta, la marea de tempestad, más la marejada, pues va a generar, y pues el oleaje que se genera, pues el nivel medio va a estar más alto. Y va a llegar con este oleaje extremo, va a llegar más adentro de la costa y va a generaría mayor destrucción, eh, digamos, cubriría más áreas que podría estar expuesta a la destrucción debido a eso. Esos son como los fenómenos extremos que están relacionados con las tormentas. Ahora, si nosotros miramos, aquí mirando un sistema muy grande, si lo miramos de mesoescala, pues también va a generar lo mismo, no en tan fuerte como esto, el cambio del nivel del mar, pero los sistemas de tormenta de un cumulonimbus o de unos cuantos cumulonimbus que estén cerca de la costa generan este tipo de fenómenos y pues afectan a la infraestructura bueno, económica, la infraestructura de vivienda y a la población en general. Bueno, esto es lo mismo para representar el efecto de la marea de tormenta, la marea de tempestad, y aquí lo que es el surge es el empuje, aquí se quedó esto, el empuje hacia la costa de esta, es lo que genera esta que les mencionaba acá, donde está. Entonces ahí tenemos como resumen los diferentes fenómenos meteomarinos extremos asociados pues, a las tormentas. Ahora, si nosotros miramos los fenómenos meteorológicos extremos en Colombia, pues hay unos que tienen una particular, tienen un nombre en alguna parte, ¿cierto? Y les dan el nombre dependiendo. Podemos mirar aquí, por ejemplo, una tromba marina en Barranquilla. Lo voy a desconectar acá.
es de un noticiero. Lluvia, ¿cómo van a pasar esta noche? Anoche por lo menos las personas lograron pasar una noche. Pasaron la noche a la intemperie. En medio del asombro y el pánico, la comunidad registró el momento en el que esta tromba marina se hacía cada vez más fuerte. Ya subió porque estaba abajo. Fue de mucho pavor porque en el momento en que sucede que la brisa fuerte pega, al momento en que vemos que los techos empiezan a flotar y a caerse por todas partes, todos corrimos a refugiarnos, pero igual fue peor porque dentro de la casa empezó a caer los techos. La fuerza del viento destechó varias viviendas, las tejas volaron y quedaron incrustadas entre los árboles. Va a seguir lloviendo porque el tiempo, mire cómo está. Entonces vamos a tener lluvia. ¿Cómo van a pasar esta noche? Anoche por lo menos las personas lograron pasar una noche porque no, o sea, la naturaleza realmente se calmó. Pero el día de hoy, mire, está que ya amenaza lluvia. Listo. Ahora vamos a mirar otro, bueno, sobre esto en la internet hay muchos ejemplos de los tornados en el Atlántico y las trombas marinas en todo ese sector del Caribe. Pero hay uno, en Cartagena hay un fenómeno que le tienen un nombre y que inclusive está definido por el CIVACHE, pero acá voy a presentar, vuelvo a presentar acá. Y es... se me perdió. Me toca pasarme regalen un par de segundos mientras... Eh, Se vino el huracán para acá, mírenlo. Miren, ya está más cerca, papi, mire. ¡Ey, jueputa, marica, la lancha, huevón! El huracán se está llevando la lancha. ¡Ay, marica, vámonos, vámonos! ¡Sale! ¡Jueputa!
Bueno, bueno, que yo creo que ya sé, es que se me abrieron varios. Sí alcanzaron a ver, digamos, el que estaba allí en, eso era el fenómeno que se conoce como, dice acá, fue en Cartagena, es el que le denominan, y así en la bahía de Santa Marta también ocurren determinados eventos extremos asociados a nubes de tormenta, digamos, a cumulonimbus. Eso en el Caribe y podríamos encontrar muchos más, pronto tal vez ejemplos de lo que ocurre. Ahora en el Pacífico, claro, allá también ocurren, sobre todo en la zona que es donde se conoce, conocida por nosotros como Baja Anclada de Panamá, que es donde es un sistema de tormentas. Allí deben estar ocurriendo o deben haber ocurrido, sino que no han sido documentados lo suficiente. Por lo menos no he tenido documentación suficiente de video que tengamos en las áreas marítimas de ese tipo de fenómenos. Bueno, ahora pasando a algo no tanto descriptivo de lo, pasemos a ver cómo lo ve un poeta como de una tormenta. Entonces pasamos a la tormenta de Pablo Neruda. Entonces en este caso yo no soy muy malo para declamar, entonces les digo que lean. ¿Me avisan ya? Entonces, pues esa es la percepción, digamos, de sobre las tormentas que tienen, digamos, ya la parte artística, o la percepción emocional, o como lo quieren llamar. Y también desde la pintura, pues hay representaciones de las tormentas. Una de las más famosas es la tormenta en el mar de Galilea, y hay así otras representaciones de la tormenta en diferentes pintores colombianos. En el caso para el Caribe, por ejemplo, Alejandro Obregón tiene algunas representaciones en su arte abstracto de las tormentas, que se las llaman las tempestades. Y con esto pues doy por terminado mi intervención. No sé qué inquietudes pueden surgir. Bueno,
Diría como, claro, se van a producir unos cambios, la mayoría de las, bueno, no diría que todos, no hay un consenso, pero se habla de que puede haber una mayor frecuencia de estos sistemas convectivos. ¿Por qué razón? En la medida como, pues de alguna manera el cambio climático, el calentamiento global implica como un atrapamiento de más energía en la troposfera. Entonces se dieron cuenta que, digamos, el desarrollo de las tormentas, de los cumulonimbus, simplemente es una forma de cambio de energía, ¿cierto? Está involucrada allí. Entonces, si tenemos más calor, podría haber. Pero, digamos, eso no es tan lineal. Entonces, no podemos decir, no se podría decir con contundencia de que estos serían más frecuentes y más intensos a partir de porque tenemos más calor cerca de la superficie en la troposfera. Entonces, se requieren otras condiciones también para que se requiere una cantidad de humedad que tal vez vamos a tenerla porque si hay más calor, de pronto habrá más evaporación, transpiración, y podremos tener más humedad en el aire. Pero hay otras, digamos, condiciones que ya la configuración de la circulación atmosférica en la troposfera superior y todo eso, cómo se configura. Entonces, independientemente de que se hace como ese esquema lineal de que podrían ser más frecuentes y más intensos, pues no se puede declarar con contundencia que eso sea así. Eso también aplica para los huracanes, los ciclones tropicales, pero también para estos sistemas de convección. Entonces, en algunas regiones obviamente tal vez serán más frecuentes y más intensos, tal vez en otras no. Entonces dependerá de la región donde sea y dependerá también de cómo ese cambio climático altere los patrones de circulación que generan las condiciones para que se desarrolle fácilmente esas condiciones de, digamos, esos sistemas. Sí, muchas gracias. Un saludo cimarrón, profesor Pavo. Yo quisiera preguntarle un poco en la dirección de la anterior pregunta, ¿Sí? en particular del cambio climático en las zonas costeras, específicamente en una ciudad como Buenaventura, por ejemplo. Soy oriundo de esta ciudad, me gustaría que si pudiéramos profundizar en eso. De antemano, muchas gracias. Bueno, digamos, yo creo que la misma respuesta la daría. Ahora, para la parte del Pacífico colombiano, digamos, lo que es desde Buenaventura, bueno, casi todo el Pacífico colombiano, las tormentas más intensas se desarrollan en la parte más adentro de sin querer decir que no se desarrollen sobre la parte marina, también se desarrollan sobre la parte marina y desde Buenaventura se han visto tal vez todas las tormentas que se desarrollan sobre el mar abierto, que por ejemplo Bahía Málaga. Eh, claro, digamos, allí también tendría que ver, y lo mismo mirándolo sería en el Caribe. Allí el ingrediente que habría para saber si van a ser más intensas o más frecuentes serían los cambios que se generen ya en el ambiente marino, que nos den de pronto una superficie del mar un poco más cálida, debido a que el calentamiento de la atmósfera está también dando un calentamiento del océano. Entonces habría que hacer digamos, hay que hacer toda esa conexión. Lo que yo evito ser es tan lineal, que como va a haber más calor, entonces va a haber más impulso para la convección. Entonces, pues sí, ahora, pero si no hay condiciones de estabilidad, de inestabilidad que favorezcan ese desarrollo, pues no podríamos. Pues yo no podría afirmar con contundencia, sí, mire, van a tener ustedes allá en Buenaventura más o menos tormentas, o más
o menos intensas, no lo podría decir así contundentemente, con seguridad, porque están involucrados muchos procesos que no son tan lineales. El paso de, espérele otra vez. El paso de sabana, ¿qué? Sí, digamos, allí está más involucrado por los sistemas de circulación, cómo acumulan la humedad hacia los Andes, ¿no? Digamos, hay una, que si ven el mapita que está allí en la, de 50%, allí está, digamos, por un lado es la, cómo se acumula la humedad de, en esa parte, digamos. En principio, en la parte sur nuestra, los vientos alisios acumulan de alguna manera una cantidad de humedad y de manera diferente al que estaría en la parte norte que corresponde a la Orinoquía. Esa sería una de las razones, ¿no? Ahora habría que mirar también las razones del tipo de formación de suelos y la parte fisiográfica, cómo estaría actuando en relación con la circulación, pero también con la contención de humedad. Ahora, si nosotros nos vamos a lo que es la Amazonía, allí como que hay más frecuencia, tenemos, digamos, hasta allá no nos llega el efecto de del anticiclón del Atlántico, digamos, el anticiclón de las Azores, que es el que nos cubre casi toda la mitad del país, digamos, nororiental del país y todo el nororiente de Sudamérica. Y eso es una condición que de alguna manera pues, nos trae condiciones más secas que las que tenemos nosotros al sur. Digamos, Putumayo, Amazonas y todo ello, como lo que yo le daría la descripción, la explicación del por qué tenemos esos dos, digamos, biomas, digamos, grandes biomas, los que vemos en la Orinoquía, digamos, sabana, y los que vemos en la Amazonía, selva. Entonces es más por pues tenemos, bueno, sería porque está la baja ecuatorial y el anticiclón de las Azores, y porque desde el anticiclón de las Azores pues llevamos siempre condiciones más secas que lo que tenemos en la baja ecuatorial, donde está la zona de confluencia intertropical. De la zona de confluencia intertropical explicaría más la humedad de la Amazonía que de la Orinoquía, independientemente que llegue hasta la Orinoquía. Digamos, no tanto en tormentas, si uno mira los extremos de lluvia, que no necesariamente son tormentas, digamos, sí son generadas por tormentas, pero no necesariamente hablaría de granizadas o de reventones o de tornados. Hablemos de las lluvias intensas que están asociadas también a cumulonimbus, a procesos convectivos. Sí, en el largo plazo, pues los análisis que se han hecho en algunas regiones están aumentando la frecuencia y la intensidad. Claro, en otras regiones está disminuyendo. Eso en las lluvias intensas asociadas a sistemas convectivos. Ahora, en los otros procesos que le mencioné que están asociados a tormentas, o sea, procesos convectivos, no sabría decir si están aumentando o no. No podría decirlo.
Eh, digamos, esa tormenta, lo que se conoce como cule pollo, es tan inmediato y tan rápido que es difícil de identificarlo. Se han hecho algunos esfuerzos en algunas, creo que el CIOH ha intentado hacerlo. Para los sistemas en la bahía de Santa Marta, se hizo hace unos años unos esfuerzos y se logró generar a partir de, pues tengo conocimiento de que se generó un sistema de alerta sobre esas. Allá hay dos clases de vientos fuertes, uno generado por procesos convectivos y otro generado por, digamos, procesos como catabáticos. Entonces, para los dos se generó un sistema de pronóstico basado en una configuración de WRF, WRF. Tengo entendido que se hizo un sistema que se lo utilizan operativamente alguna empresa allí. Pero sí, falta bastante para hacerlo. Y yo creo que se requiere hacer como modelamiento de más fino y explorar cada vez mejor, digamos, estos eventos que ocurren históricos, mirarlos cómo estaban funcionando en el WRF o en el modelo que se tome para mejorar. Ahí hay una línea que, digamos, es ya como ir a ver ya esos procesos locales nuestros, no quedarnos en la generalidad porque digamos estos fenómenos son más locales y generan desastres localmente. Debemos entender qué ocurre localmente para poder mejorar esos sistemas de pronóstico. Entonces, si bien se ha hecho algunos esfuerzos que tengo entendido, inclusive se han implementado ya esquemas operativos, falta mucho. Por un lado por entender y por otro lado por modelar para establecer los esquemas de pronóstico. Bueno, muchas gracias. Buen tiempo y buena mar.